Yo soy Eric Caballero y a nombre del presidente Andrés Ataide les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos el gusto, de verdad, el privilegio de contar con una de las personas más experimentadas y más conocedoras, no solamente dentro del partido, sino dentro de la academia, dentro del sector del que justamente hablaremos el día de hoy. El día de hoy estamos muy contentos de recibir al maestro Jorge Lara, una persona que desde hace mucho tiempo viene trabajando, investigando y ejerciendo dentro del tema de la seguridad pública en nuestro país. Y la verdad estamos muy contentos de poder contar con su presencia el día de hoy para comentarnos justamente uno de los problemas que más hemos sufrido desde hace mucho tiempo, pero que desgraciadamente vemos que no vamos para mejor, ¿no? Sino que vamos para peor. Y pues la intención es el día de hoy analizar, saber en dónde estamos parados, de dónde venimos, pero también tener una luz de esperanza hacia el futuro. ¿Qué podríamos hacer al respecto? ¿Qué está en nuestras manos? ¿Qué se puede hacer dentro de nuestra ciudad para que podamos cambiar o revertir esta tendencia? Pero antes de pasar con nuestro ponente y de darle la palabra a mi coordinador Alexis Fernández, ha habido algunas preguntas sobre el tema de la evaluación que tendremos a final de curso. Entonces, la verdad estamos muy contentos porque pues la asistencia de las personas que han entrado al laboratorio de ideas pues ha sobrepasado las expectativas y justamente por eso el director Gerardo Ángeles dentro del Colegio de Política Pública y su servidor les queremos plantear una edición especial para el tema de la evaluación. Ha habido muchas personas que me han comentado que pues a ellos les gustaría tal vez participar o tal vez hacer una evaluación hablando de la evaluación que tiene que ver con la presentación, que les gustaría hacerlo tal vez de forma, pues digamos, solitaria, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros trabajamos, si me permiten, voy a compartir pantalla, es esto que les quiero compartir. Eh, Va a haber una evaluación, como lo comentaba ya el director Gerardo, una que va a ser pues un examen como tal de preguntas con opción múltiple, pero va a haber una segunda evaluación donde queremos que ya se aterrice, que ya sea una evaluación mucho más aplicada de todo lo que hemos aprendido durante este curso. De cualquiera de los temas que hemos visto, eso no es ningún problema. Pero esto va a ser la segunda parte. Las personas que quieran hacer un equipo, sí van a tener que presentar a los demás integrantes una, una síntesis de todo lo que han investigado y de su propuesta de política pública. Pero aquellas personas que gusten hacerlo en lo individual, también se va a poder y va a ser el formato para cualquiera de los dos casos. Se les va a hacer llegar en el transcurso de la siguiente semana esta presentación que va a ser justamente una plantilla que todos vamos a ocupar para tener estandarizado la segunda parte de la evaluación. Y lo que nosotros vamos a ocupar en esta plantilla va a ser lo siguiente. El nombre de la propuesta y la visión, es decir, la clase que vimos con el presidente Andrés Ataide. Vamos a hacer un abstract de lo que nosotros estamos proponiendo, donde va a ser literal un resumen de todo lo que nosotros investigamos y de los efectos esperados que podría tener nuestra propuesta de política pública o legislación. ¿Qué principios de doctrina están relacionados y cómo justificarlo? Y la primera iteración del PDIA, es decir, lo que vimos con el maestro Jorge Velázquez, vamos a hacer la primera iteración de qué es lo que se requiere para entender mejor lo que estamos proponiendo. Vamos a incluir también un análisis de mercado político, es decir, marketing político, lo que habíamos visto en la clase con la doctora Ana Laura Montiel, donde vamos a poner hacia qué segmento de la población va dirigida nuestra propuesta, qué efectos creemos llegar a tener, por qué elegimos esa propuesta, es decir, el concepto general de lo que queremos hacer. Y por último, el cuerpo de la propuesta que nosotros vamos a proponer, que es qué agentes involucrados va a haber y por supuesto el tema del marco legal, donde nosotros recordarán que vimos en dos presentaciones diferentes las funciones de las alcaldías y las funciones del Congreso de la Ciudad de México. Segundo, política comparada, es decir, esto ya se está haciendo en algún otro país, ya se está haciendo en México, tal vez en alguna otra entidad, o se hizo antes la propuesta que ustedes van a presentar, pues que lo tengamos bien presente. El costo estimado directamente relacionado con la propuesta que vamos a hacer. Hay ocasiones donde se dice, bueno, es que es gratuita porque es una legislación. O sea, entendemos que
No hay cosas gratuitas en política pública, pero en este caso es ¿cuánto estiman ustedes que va a tener como costo poder implementar esto? Y la forma más sencilla de hacer esto es buscar en otros lugares donde se haya realizado ya, investigar a cuántas personas se quiere llegar, y no queremos que sea un análisis súper detallado, pero sí queremos que todos nos llevemos en la cabeza que todo lo que se hace en política pública cuesta, porque si no, pues es una cartita a Santa Claus, ¿no? Y por último, los efectos esperados. ¿Qué es lo que queremos lograr con esta propuesta? Y bueno, ya nada más, la última lámina van a ser las conclusiones. Entonces, nosotros les vamos a hacer llegar una presentación, digamos, modelo de lo que nosotros esperamos que ustedes nos realicen con alguna propuesta de política pública, para que ustedes tengan entendido qué es lo que debemos de entregar. Segundo, ustedes lo quieren hacer de forma independiente, no tienen que enviar ningún video, ni lo tienen que hacer, ni tienen que hacer una presentación por Zoom frente a los demás. Quieren hacer un equipo, perfecto, pero es así, ellos sí van a tener que presentarlo ante los demás con esta presentación que les estoy mostrando grosso modo en este momento, y que se las haremos llegar justamente a partir de la siguiente semana. También les haremos llegar el porcentaje de asistencias que tienen, porque creo que también ha sido un tema que ha quedado en duda. ¿Qué porcentaje de asistencias tienen hasta ahorita? Por si hay alguna duda, que lo resolvamos con tiempo de anticipación, y si el porcentaje de asistencia no lo logran cubrir, pues yo creo que ya tomarán la decisión si gustan seguir seguir con el proceso de laboratorio de ideas. Entonces, y por último, estamos elaborando nosotros un padrón de propuestas de personas que van a querer hacer un equipo para presentar. Entonces, si ustedes tienen alguna inquietud de algún tema, de algo particular, por favor les pido que al correo electrónico de la Secretaría de Estudios nos envíen su propuesta, nos envíen una redacción corta de qué es lo que piensan hacer, para que nosotros vayamos empalmando a las personas que quieran hacer presentación, que quieran hacerlo en equipo, para relacionarlos entre sí. Otra vez, los que no lo quieran hacer, no hay ningún problema, solamente van a tener que llenar esta plantilla. Si tienen más información, lo podrán enviar de forma adicional, pero esto es lo mínimo que nosotros estamos requiriendo para la segunda parte de la evaluación. Entonces, pues sin más, mi querido hermano Alexis Fernández, te cedemos la palabra para continuar con la presentación de nuestro ponente. Maestro Jorge Alberto Lara, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Eric. Muchas gracias, Eric. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto contar con la presencia de cada uno de ustedes en la presente sesión número 18 del Laboratorio de Ideas del Colegio de Políticas Públicas. A todos ustedes, bienvenidos. En esta ocasión contamos con un excelente ponente con una vasta experiencia en materia de seguridad pública, el maestro Jorge Alberto Lara Rivera, al cual tengo el gusto de presentar de la siguiente manera. El maestro Jorge Lara es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente certificado en Sistema Penal Acusatorio por la Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal del Gobierno Federal Mexicano. Tiene una maestría en Juicios Orales con certificado en Técnicas Avanzadas de Litigación por la Asociación de Abogados de América Latina en Estados Unidos. El maestro Lara tiene una amplia experiencia en el sector público y en organizaciones de la sociedad civil. Tiene experiencia legislativa y operativa en materia de seguridad pública, justicia penal, litigio y procesos de negociación. Tiene también como negociador y promotor de diversos instrumentos internacionales en materia de cooperación, asistencia judicial e intercambio de información. Además, es promotor de procesos de cambio institucional de la Administración Pública Federal para la reforma del sistema de justicia penal y de los nuevos protocolos de trabajo policíaco y ministerial, así como también promotor de procesos de participación ciudadana y fomento de actividades de organizaciones de la sociedad civil. El maestro Lara es conferencista, capacitador y catedrático de diversas asignaturas jurídicas, jurídico-económicas y políticas en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, en la Universidad Latinoamericana, en la Universidad Marista, en la Universidad del Valle de México, en la Universidad Anáhuac, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en el Tecnológico de Monterrey.
Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales como ponente, expositor y panelista, además de ser invitado como integrante a paneles de análisis en temas de seguridad, justicia y combate a la corrupción en diversos medios de comunicación. Asimismo, el maestro Lara se ha desempeñado como diputado local en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, de la cual fue presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales y miembro de la Comisión Especial del caso Tláhuac. También ha sido diputado federal en el Congreso de la Unión, en donde fue presidenta de la Comisión del Distrito Federal. Asimismo, se ha desempeñado como director general de delegación en la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como director general de normatividad, específicamente en normatividad ministerial, policíaca y pericial, así como de proyectos legislativos. Se ha desempeñado también como comisionado para el desarrollo político en la Secretaría de Gobernación y ha sido titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y encargado del despacho de la entonces Procuraduría General de la República, hoy llamada Fiscalía General de la República. Ha sido partícipe de una variedad de proyectos legislativos, entre los que se destacan las reformas constitucionales en materia de secuestro, mando único policial, facultad de atracción en materia de delitos contra periodistas, la Ley General para prevenir y combatir los delitos en materia de secuestro, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Policía Federal, la Ley Federal de Extinción de Dominio y sus reformas, entre otros. El maestro Lara ha participado y ha sido representante en una variedad de delegaciones y reuniones bilaterales y multilaterales a nivel internacional en temas como nuevo sistema de justicia penal, derechos humanos, lavado de dinero, extinción de dominio, técnicas especializadas de investigación, tráfico de drogas y estupefacientes, trata de personas, inteligencia ministerial y policial, tráfico de armas, entre otros, en las ciudades de Berlín, San Diego, Washington, Phoenix, Ottawa, Brasilia, Río de Janeiro, Buenos Aires, Austria, Tokio, París, entre otros. Asimismo, el maestro Lara tiene publicaciones y presentaciones sobre cómo prevenir el lavado de dinero, análisis del proceso legislativo de las iniciativas en materia de seguridad pública y justicia penal, sobre el modelo de desarrollo parlamentario, técnicas de investigación en delincuencia organizada, estrategia de seguridad pública en el contexto político electoral y el nuevo sistema de justicia penal en México, entre otras publicaciones. Actualmente, el maestro Lara es presidente del Buró de Seguridad y Legalidad Financiera, Sociedad Civil, y presidente del Colegio Mexicano de Abogados Humanistas, Asociación Civil. Además, es consultor en prevención del lavado de dinero y nuevo sistema de justicia penal, abogado postulante en temas constitucionales, penales y administrativos, y asesor del área jurídica de la Fundación Miguel Estrada Iturbi. Sin más que decir, tenemos el día de hoy a un ponente con una amplia experiencia en materia de seguridad pública y a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión de Laboratorio de Ideas. Maestro Jorge Lara, bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Alexis. Agradezco mucho esta presentación. También, por supuesto, a Eric Caballero, a el doctor Gerardo Ángeles Castro, al presidente de nuestro comité, al maestro Andrés Ataide y a todos ustedes. Y bueno, pues pues fue una introducción algo amplia. Vamos a, si les parece, a abordar nuestro tema, que es un tema pues siempre importante, siempre sugestivo, siempre polémico, que es el relativo a la seguridad pública en la Ciudad de México, planteada como una exigencia ciudadana. Yo les les mandé a nuestros organizadores una presentación de las láminas en PowerPoint. Voy a ir yo utilizando esa presentación, quizás con algunos comentarios previos o contextuales. Ahora mismo que estamos en el escenario de pandemia, pues toda la agenda, digamos, nacional y la agenda de la Ciudad de México, pues se está reconfigurando, ¿verdad? De hecho, pues hay un sinnúmero de incógnitas para empezar de cuándo va a acabar la pandemia, ¿no? Seguramente muchos de ustedes, como yo, pues hemos estado la mayor parte de estos últimos 6 meses en confinamiento
en nuestros domicilios, ¿no? Quizás probando esto que se llama restricción domiciliaria o prisión domiciliaria, de qué va, ¿verdad? Quizás una sopa de ese chocolate. Pero bueno, entonces, el tema es que nadie sabe qué va a pasar, ni siquiera cuándo va a terminar. Y yo creo que nadie podría tener una respuesta al respecto. Y desde luego que eso trastoca toda nuestra agenda pública, nuestra agenda de convivencia. Y siempre, como lo saben ustedes, en las encuestas destaca como una de las principales preocupaciones el tema de la seguridad, así entendido genéricamente. Si vemos el concepto de seguridad, en realidad es un concepto amplísimo. Es un concepto muy, muy amplio, puesto que, como lo veremos, se desdobla en diversas acciones, en diversos tramos, llamémosle así, y cada uno de estos tramos en materia de seguridad tiene a su vez otros tramos y tiene a través componentes específicos y elementos también muy, muy detallados, lo cual le da una gran complejidad y por eso hablar de seguridad pues es siempre estar hablando de fenómenos muy amplios, ¿no? En el artículo 21 constitucional, por ejemplo, se define que la seguridad es la prevención, fíjense, desde la prevención, ya lo haremos de prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de infracciones administrativas. Inclusive, veamos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ahorita vamos a ver en qué consiste esta ley, porque me parece que esta es una de las leyes poco conocidas, pero que para los efectos de generar una crítica, digamos, y a los efectos de lo que busca el ejercicio académico en el cual ustedes participan a instancias del Comité del PAN en la Ciudad de México, esta es quizá una de las leyes que yo más les invitaría a conocer, a evaluar, a revisar en muchos de sus componentes, ¿no? Fíjense cómo dice la ley general, que comprende la seguridad, la prevención especial y general de los delitos, la sanción de infracciones administrativas, así como la investigación y persecución de los delitos y la reinserción social. Entonces ya estamos hablando desde la prevención en sus distintas vertientes, que vamos a ver ahora cuáles son esas distintas vertientes, porque como ustedes podrán entender, todas estas vertientes, lo que es prevención especial, prevención general, prevención situacional, disuasión, etcétera, etcétera, tienen a su vez, insisto, su especificidad y son susceptibles de ser intervenidas. Por eso es que la seguridad en materia de política pública es un campo de enorme oportunidad, ¿sí? Porque hay posibilidad de incidir en él en cualquiera de estos tramos, ¿sí? Hemos últimamente escuchado, discutido, por ejemplo, sobre el tramo que tiene que ver con el sistema de justicia penal, que desde luego todavía está en ciernes de ser consolidado. Todavía le faltan muchos elementos de maduración al sistema de justicia penal, pero no podemos perder de vista el tema de prevención. Muchas veces cuando hablamos de prevención nos estamos refiriendo al tema puro y duro policíaco, ¿sí? Y quizás este sea uno de los primeros errores o de los primeros malos entendidos. Si bien el tema es policíaco, hay elementos de la prevención que van más allá del tema policíaco, que incluso para muchos de ustedes son temas de intervención urbana, ¿sí? La seguridad empieza por el entorno urbano. La seguridad empieza por la densidad urbana. Como ustedes saben, por ejemplo, la Ciudad de México durante mucho tiempo, en algunos indicadores de inseguridad, pues siempre sobresalía, siempre se decía que la Ciudad de México, por lo menos en los últimos 18, 19 años, o un poquito más, era una ciudad relativamente segura. Teníamos un nivel de homicidios por cada 100,000 habitantes de 9 homicidios,
quizás llegamos a tener 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y ustedes me van a escuchar hablar de homicidios por 100,000 habitantes porque es uno de los indicadores más objetivos, es uno de los indicadores más duros, porque la cifra de homicidios, pues a diferencia de otros delitos, no se puede ocultar, ¿sí? No se puede... El homicidio es un delito que tiene una baja cifra negra. ¿Qué es cifra negra? La cifra negra es cuando los delitos no se denuncian. Por ejemplo, hay algunos delitos como el robo a transeúnte, daños, por ejemplo, que tienen una altísima cifra negra. Lesiones llegan a tener alta cifra negra, de quizás hasta del 90%, 80%. Bueno, el homicidio tiene una baja cifra negra y por eso es que los especialistas han escogido el delito de homicidio como un indicador. Entonces, Ciudad de México durante mucho tiempo estuvo por debajo de los promedios de la violencia en homicidios dolosos. Hoy en día, fíjense, hoy en día estaríamos hablando de que de 9 llegamos a tener 17 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo cual pues es un salto bastante notable y lo cual nos está hablando de una involución en esta materia. Y como todo en estos campos, pues es multifactorial, ¿no? Es multifactorial y multidisciplinario. ¿A qué se podría atribuir el incremento en la violencia y a la inseguridad en la Ciudad de México? Pues a varios factores. Sin embargo, también hay que decirlo, hay factores empíricamente reconocidos como los factores detonantes. Yo creo que lo que vivimos en el sexenio pasado del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera tuvo que ver y también se inscribe en la contextualidad nacional. Muchos de los temas de la seguridad pública en la Ciudad de México están interconectados con lo que pasa tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por ejemplo, el trasiego de drogas. El trasiego de drogas, como ustedes saben, es un fenómeno transnacional. Y México, la Ciudad de México, nuestra capital, tiene algunos elementos que son muy importantes para la comprensión del fenómeno del trasiego de drogas. Por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México, por ejemplo, que es un punto nodal en distintas vías que conectan el sur con el norte, con el centro y con el norte del país. Y también la Ciudad de México y la zona metropolitana como centros financieros. Hoy en día están cobrando o adquiriendo mucha centralidad, por ejemplo, los delitos de cuello blanco y dentro de estos, la delincuencia financiera que ha tenido su asiento en la Ciudad de México, no por otra razón, sino porque aquí en México también están asentadas las grandes cabezas de los bancos y de las instituciones financieras y del mundo de los negocios económicos a gran escala. Entonces, la Ciudad de México tiene, como ustedes lo podrán entender, grandes fortalezas, pero también tiene vulnerabilidades. Y en muchos sentidos, el tema de la seguridad pública se debe de entender como la comprensión cabal del riesgo y su mitigación. Yo siento que nuestros gobiernos últimamente han obviado estos riesgos. Por ejemplo, todos recordamos a Miguel Ángel Mancera señalando pues, que en México, en la Ciudad de México, no existía crimen organizado. Y hace poco estamos viendo que esto pues realmente se ha salido de control. Vimos el atentado en contra del secretario de Seguridad, García Harfuch, como una muestra de que no solamente sí existe crimen organizado, sino de que ya empieza a desbordarse la violencia que tiene que ver con la interconexión de los grupos criminales, ¿no? Hay vasos comunicantes, la investigación de García Harfuch lo está dejando ver, ¿no? Entonces, cuando ustedes se concentren en el tema de seguridad o para quienes les interese concentrarse en el tema de seguridad, pues la primera recomendación es ver a qué tramo nos vamos a referir. Si al tramo preventivo, si al tramo situacional, si al tramo policíaco, si al tramo de prevención, si al tramo de investigación de delitos, si al tramo de prosecución y judicialización de los delitos.
Y también déjenme decirles, hay un tramo olvidado que es el último tramo en nuestras políticas públicas. Yo lo caracterizaría como la muñeca fea, que es el de la reinserción social. Tal parece que cuando se hacen los programas de gobierno, cuando se hacen las plataformas, cuando se hacen los planes de desarrollo, etcétera, etcétera, lo último en lo que se piensa es en la reinserción. Y ustedes deben entender que el tema de la reinserción también tiene una enorme importancia porque digamos, el cierre del ciclo criminal y como es, si no se hace un buen cierre, a partir de ahí se convierte en un aspecto o en un elemento criminógeno. ¿Qué entendemos por un factor criminógeno? Algo que es un factor, una condición, un fenómeno que a su vez va a generar el riesgo de conductas antisociales. Eso es cuando tenemos un factor criminógeno, ¿sí? que da lugar al delito. A todos estos factores que estamos viendo acá, a todos estos factores, tenemos que verlos, tenemos que entenderlos. En una contextualidad que hoy en día es de la mayor importancia y en Ciudad de México ha hecho eclosión el tema, que es la atención de víctimas, ¿sí? También en el tema de la victimología ha habido una evolución. La victimología es hoy en día una de las áreas centrales de todos estos tramos y del fenómeno de la seguridad. Y esto no es menor, esto definitivamente sí tiende a ser una novedad de la mayor importancia. Muchas de las políticas públicas que antaño se elaboraban en materia de seguridad no consideraban el elemento victimal. Y me parece que uno de las razones por las cuales se podría entender que una política en materia de seguridad tiene o no éxito o cumple o no sus cometidos, tiene que ver con nivel de satisfacción de las necesidades de las víctimas, ¿sí? Y brevemente realizo una digresión a este propósito con la intención de que nos centremos en la discusión. La victimología es la disciplina que estudia todos los fenómenos inherentes a la figura de la víctima, ¿sí? En principio, prima facie, víctima de delitos, pero también en nuestro país se considera la víctima de violaciones de derechos humanos. Entonces, fíjense cómo los elementos, cómo los fenómenos se nos empiezan a desdoblar. Tenemos víctimas de delitos y víctimas de violación de derechos humanos. En ambos casos hay un tratamiento institucional o debe haber un tratamiento institucional, un tratamiento legislativo. Lo vimos hace poco con la salida de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel nacional, porque el gobierno federal no está proveyendo de los recursos necesarios ni la atención institucional para esta línea de política pública tan importante. La victimología durante muchas décadas estuvo subsumida y acaso era un pedacito de la criminología, ¿sí? Y la criminología también es muy importante que ustedes en el laboratorio de ideas la puedan tener bien conceptualizada. La criminología es la ciencia que estudia la razón causal de los delitos, de la delincuencia y de la antisocialidad. La criminología pues tiene una historia también de un par de siglos, es una ciencia social muy importante y me parece que no puede haber ningún tipo de avance teórico, institucional en materia de seguridad si no recurrimos a las nociones básicas de la criminología y por supuesto a los últimos desarrollos en donde pues, la criminología ya incluso tiene elementos de inteligencia artificial, de neurociencias,
etcétera, etcétera. Como ustedes pueden ver, son áreas muy vastas y muy apasionantes del conocimiento. Bueno, la victimología durante mucho tiempo fue un apéndice, un capítulo de la criminología. Y en Latinoamérica, pues gracias o merced a los eventos que ocurrieron en la última parte del siglo pasado a propósito de violaciones masivas de derechos humanos, de delitos de lesa humanidad, etcétera, etcétera, es que la victimología se fue desarrollando en cuanto a sus características propias y hoy en día la victimología podríamos considerarla ya en sí un estudio, un área del conocimiento independiente incluso de la propia criminología, ¿sí? En donde la víctima pues se ubica como actor central, ¿sí? Y lo importante es ver las características, las distintas clases de víctimas y cómo es que la víctima requiere de una atención a efecto de ser reparada en su circunstancia. Y vemos, bueno, también hay patologías, ¿no? También tanto criminología como victimología tienen áreas muy importantes a propósito de la psicología clínica, de la psicología teórica, etcétera, etcétera, y también de la psiquiatría, porque llega a constituirse en una especie de patología, ¿sí? Hay quien ostenta el rol de víctima permanentemente, ¿no? Y lo introyecta en su vida cotidiana. Entonces, vean ustedes, pues la gran gama, la muy amplia, el muy amplio espectro de circunstancias en donde no solamente la seguridad, pues es un tema de abogados, no es solamente un tema de policías, no solamente un tema de jueces. Al contrario, es un tema que atraviesa de manera transversal a toda la sociedad y en tanto más compleja es una sociedad como lo es la sociedad capitalina, pues requiere también de planteamientos y de soluciones importantes. Todo el marco jurídico de la seguridad pública va a estar referido en el artículo 21 constitucional, en el artículo 73 constitucional, en sus fracciones 21, y ¿qué es lo que tenemos en el artículo 21 constitucional que hace que el tema de seguridad sea bastante complejo? Que es una materia concurrente. Y como pocas materias concurrentes, lo es tanto del ámbito federal como del ámbito estatal y como del ámbito municipal. De ahí la importancia de que se definan correctamente los ámbitos de atribución. Sabemos que aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, por más que se ha buscado, pues no se ha considerado pertinente ni oportuno el concederle a los jefes demarcacionales o a los alcaldes, merced la Constitución Ciudad de México, la facultad que sí tienen los presidentes municipales de conducción y mando de las policías municipales, ¿sí? Entonces, lo cual no obsta para que también desde el ámbito de la delegación se tengan instrumentos concernientes y fundamentales a la seguridad, como los que vamos a ver en esta plática un poquito más adelante. Por supuesto que muchos de estos conceptos se han plasmado en la Constitución Política de la Ciudad de México. Se dice que es facultad del gobierno de la Ciudad de México en colaboración con las alcaldías y habitantes. Pero, a ver, esto de facultad exclusiva otra vez es un llamado al tema policíaco. Y sí, efectivamente, la policía, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, pues es quien ostenta la fuerza policíaca, la fuerza del despliegue. Pero hay que entender que seguridad, como ya lo comentamos, es mucho más que el tema policíaco, ¿sí? Y yo creo que este concepto fundamental tendríamos que introyectarlo muy bien a efecto de proyectar líneas de política pública que sean útiles, pertinentes y también, hay que decirlo, atractivas para la ciudadanía, ¿sí? Mucho puede hacer una jefatura delegacional en lo que llamamos seguridad situacional, ¿sí? Que no es, insisto, no es el tema policíaco. Y que incluso puede
liderear, puede darle pautas y directrices a la propia policía un buen esquema de seguridad situacional como el que vamos a ver más adelante. ¿Qué incluye en la Constitución política? Pues todos estos tramos, ¿no? La seguridad física la seguridad y la protección física de las personas, así como su patrimonio, la prevención y contención de violencia, la prevención del combate a la delincuencia, y obviamente que en la Ciudad de México, pues todos estos tramos también tienen una diversidad de circunstancias. No es lo mismo. Y fíjense cómo ha evolucionado esto, porque el tema de la seguridad, como muchos otros temas, es muy dinámico. Y ahorita lo vamos a constatar. Por ejemplo, acá en Tlalpan durante muchos años fue considerada una de las delegaciones más seguras de la capital. Muchos de ustedes saben, yo soy acá vecino de Tlalpan, he sido diputado acá por algún distrito acá en Tlalpan, y antes pues la seguridad no era un tema. Ahora Tlalpan es una de las delegaciones con mayor incidencia, y entonces de inseguridad y de violencia. ¿Y saben a qué se refiere esto? ¿Cuál es la problemática que tiene Tlalpan? La problemática que tiene Tlalpan es su orografía. Para que vean ustedes cómo hay temas que inciden de distinta naturaleza. ¿Por qué incide la orografía? Ustedes saben que Tlalpan, que estamos ubicados al sur de la ciudad, colindando con Morelos, por ejemplo, tenemos la cordillera de la Jusco, ¿no? Y muchas de nuestras colonias y de nuestros barrios están aposentados en las faldas de la Jusco y en la cordillera del Chitle. Bueno, esta orografía lo que ha generado es que muchos de nuestros pueblos, de los pueblos de Tlalpan, de los pueblos originarios de Tlalpan, tengan pocas vías de acceso y tengan algunas ubicaciones remotas en los que para llegar sea necesario transitar por calles muy estrechas, por calles muy empinadas, en parajes muy escondidos, muy remotos. Y ¿qué ha pasado? Que en los últimos años, por la permisión, que nosotros siempre estuvimos denunciando ante las autoridades, pero por la permisividad de nuestras autoridades, muchos grupos criminales se vinieron a asentar a el Cerro de la Jusco. Y como es paso de salida por Jarlatlaco, rumbo a Cuernavaca, rumbo a Xochimilco, pues también Tlalpan se convirtió, y perdón ustedes la expresión es un poco dura, es un poco extremista, pero es la realidad, Tlalpan se convirtió en un tiradero de cadáveres. Sucede que los grupos del crimen organizado, que las pandillas, que los traficantes de estupefacientes del centro de la ciudad, del oriente de la ciudad, realizan sus ajusticiamientos y vienen a abandonar los cadáveres a esta zona, ¿no? Y también, obviamente, también hay otros fenómenos que tienden a aprovechar la orografía. Lo pongo como un ejemplo, ¿sí? Para que cada quien tome de este ejemplo lo que le corresponda a su entorno urbano. Hace algunos meses, desafortunadamente, lo vimos aquí en Tlalpan, en el Cerro de la Jusco, privaron de la vida a un destacado panista, ustedes recordarán, a Fernando Palma, ¿no? Justo precisamente en este contexto, en esta contextualidad urbana o semiurbana que estoy refiriendo. Bueno, la prevención ¿qué comprende? Pues una política criminal. Hay que entender, la política criminal hoy en día es muy importante, puesto que tiene que ver con la coordinación de algo que es, ya lo señalamos, muy arduo, ¿no? De todos los tramos. Y el responsable de la política criminal, pues es el Ejecutivo. Pero en esta política criminal, en su confección, en su validación, en su sanción, en su vigilancia, pues también tiene
una gran importancia lo que se haga a nivel demarcacional y también tiene una enorme relevancia lo que se haga a nivel del Congreso. Otro tema, aparte del tema victimal, que ya les estoy comentando, el tema victimal que atraviesa transversalmente todos estos conceptos, otro tema que no hemos podido madurar y que yo creo que esa es otra de las asignaturas en donde hay una amplias áreas de oportunidad, como se dice, ¿verdad? Es en el tema de la participación ciudadana. Fíjense, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que les había referido, esta es una ley muy importante. Es la ley eje, digamos, junto con la Constitución. La ley eje es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la cual me tocó intervenir en su redacción, en su discusión, en su impulso en el Congreso. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo que genera es por primera vez un solo ordenamiento a nivel nacional para homologar procesos y homologar institucionalmente figuras que antaño estaban totalmente desperdigadas y totalmente desordenadas. Especialmente la adscripción y pertenencia a las instituciones de seguridad, estoy hablando de policías, peritos, agentes del Ministerio Público, ¿sí? Es tan importante la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que de ahí mismo está sustentado el Consejo Nacional de Seguridad Pública, las Conferencias Nacional de Procuración de Justicia, la Conferencia de Seguridad Pública, la Conferencia de Seguridad a nivel municipal, la Conferencia de Autoridades Penitenciarias y el Centro Nacional de Información y el Centro Nacional de Participación Ciudadana. Entonces, el tema de participación ciudadana, yo creo que ahí, insisto, un ámbito amplísimo de posibilidades de intervención. ¿Cuál es ahorita la capacidad de incidencia de la sociedad civil en seguridad? Es muy poca. Déjenme ponerles un ejemplo. No lo voy a hacer con la intención de decir copiemos este mecanismo, porque no, creo que no es lo correcto, o no sería, digamos, en este momento yo no lo vería totalmente asequible. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos en materia de participación ciudadana, en materia de seguridad? Bueno, ellos eligen autoridades, pero autoridades incluso policíacas. Ellos llegan a elegir hasta fiscales y llegan a elegir hasta jueces. Bueno, no solamente quedan ahí. En los Estados Unidos, la ciudadanía es la que juzga a los acusados a través de la figura del jurado popular que ustedes han visto en las películas. Bueno, cuando se convoca a un jurado popular, como pasó, por ejemplo, en el caso del Chapo Guzmán, y prácticamente se hacen el 90% de los juicios en la Unión Americana, la ciudadanía es la que vigila, la que controla, la que maneja, la que evalúa a policías, fiscales, jueces, peritos, abogados, toda la cauda, toda la fauna, ¿verdad? Es vigilada por la sociedad de manera directa. Cada día en los tribunales de los Estados Unidos se convocan cientos de miles de jurados, ¿sí? Entonces, en ese país, la justicia se legitima cotidianamente. ¿En México qué pasa? Cuando en Estados Unidos la justicia se legitima cotidianamente por ciudadanos comunes y corrientes, en México el ciudadano no puede estar más lejos del proceso judicial. Y solamente se reserva un pequeño espacio en la Ley General del Sistema a los ciudadanos iluminados, ¿no? Aquellos representantes de la sociedad civil que ameritan ser escogidos y seleccionados para que opinen, muy grosso modo, desde la punta de la pirámide, sobre los procesos de justicia. Y nosotros, hablando de la mayoría, estamos perfectamente desvinculados de los procesos judiciales y solamente nos enteramos de ellos por televisión o por la prensa. Eso
lo que genera, lo que prohíbe es una enorme incomprensión del sistema de justicia hacia la ciudadanía y viceversa, ¿no? Un tema, por ejemplo, para que ustedes lo analicen, a quienes les interese. En varios países de Europa y de Sudamérica funciona la figura del escabinato, el escabino. El escabino, que es una figura mixta entre el tribunal profesional y la participación ciudadana. Es decir, ciudadanos que concurren al tribunal y observan y forman parte del veredicto, ¿no? Entonces, yo creo, a mí las figuras de participación ciudadana, de visoría, de escabinato, me parece que son atractivas y que pudiese ser el caso de que se apliquen en nuestro país. Ya en los años 20 había juicios orales, ¿eh? Y en los años 20 incluso había jurado popular en México. Nada más que por varias razones que luego platicamos, se tuvo que cerrar y entonces ya vivimos pues casi 90 años de un sistema de justicia cerrado, inquisitivo y muchas veces inquisitorial. Bueno, regresamos a la prevención. Entonces tenemos diversos conceptos y diversos niveles de prevención. Yo creo que una de las áreas también de mayor oportunidad es lo que se llama la prevención precriminal. El entender que el crimen o que la inseguridad es un riesgo. Y muchas veces no nos percatamos del riesgo, ¿sí? Y no actuamos porque tenemos una aversión a trabajar con el riesgo. Pero en tanto no entendamos que nuestro deber como policy makers es saber configurar el riesgo o los riesgos, es que no vamos a dar pie con bola, porque ahorita nuestra visión se va a los operativos. Fíjense, se puso muy de moda lo de la combi, ¿no? Por el linchamiento ese que vimos. Y a las 2 semanas volvieron a acertar y volvieron a ¿cómo se llama? A agredir ahí a los pasajeros. Y sabemos que eso pasa en Valle de México, pero también pasa en Ciudad de México. ¿Y cuál fue la respuesta a propósito de prevención precriminal y factores de riesgo? Entrevistan al secretario de Transporte del Estado de México y dice, estamos haciendo operativos. ¿Y en qué consisten los operativos? Operativos muchas veces consiste en mandar un policía encubierto, en hacer algún tipo de revisiones en los puntos de abordaje. Bueno, eso está bien, pero es totalmente insuficiente. No hay un abordaje interinstitucional robusto, comprensivo de todos los elementos de los tramos de control, porque hay que decirlo, este fenómeno de los asaltos en transporte no son elementos aislados. Detrás de sí hay una urdimbre, hay grupos criminales en donde saben perfectamente bien quién es quién y hay quien se está beneficiando de esa específica forma de delincuencia. Y lo mismo podemos decir del robo en carreteras, lo mismo podemos decir del robo a casa habitación, lo mismo podemos decir de robo a comercios. Hoy en día, todas las cadenas criminales están engarzadas. Y no hay lo que tanto insistimos y que está acá, investigación para la prevención, que es la aplicación de la inteligencia. ¿Sí? La inteligencia preventiva y la inteligencia reactiva. Es decir, que sepamos que las autoridades, bueno, al final del día es su responsabilidad, que las autoridades no le tapen el ojo al macho con los operativos. A mí de nada me sirven 50 operativos. Lo que se requiere son investigaciones a fondo, que lleguen a la cabeza de la pirámide. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Con la aplicación de inteligencia. Tenemos prevención social, tenemos prevención de intervención, tenemos prevención comunitaria y tenemos prevención situacional. Fíjense, uno de los ejemplos de éxito, porque México ha incluso exportado ejemplos de éxito. Ustedes recordarán Ciudad Juárez
en el año 2010. Ciudad Juárez en el año 2009-2010 llegó a tener 110 homicidios por cada 100,000 habitantes. Yo había dicho de la Ciudad de México 9. Imagínense Ciudad Juárez con 110. O sea, Ciudad Juárez era la ciudad más violenta del mundo y del sistema solar. ¿Sí? ¿Qué hizo el presidente Calderón? Hizo una intervención social, comunitaria y situacional. Y Ciudad Juárez bajó a niveles de 30 a 35. ¿Cómo hizo esto el presidente? Pues con intervención y con voluntad. Ustedes recordarán, bueno, no, los que se acuerden y los que no, pues se los recordamos, ¿no? Todos los viernes se iba el presidente Calderón con todo el gabinete a sesionar en formato de gobierno abierto, ¿se acuerdan? Y se sentaba ahí en Ciudad Juárez con la sociedad civil, con el presidente municipal, con las distintas instituciones, incluso la Iglesia Católica, las demás denominaciones, y ahí se ponían a despachar todos los secretarios. Y así lograron la reducción de la criminalidad. Y Ciudad Juárez regresó a la normalidad. Ciertamente es una ciudad que de siempre ha sido complicada desde que se fundó por su no es vecindad, de su integración con El Paso, que paradójicamente El Paso, Texas, como ustedes saben, es la ciudad más segura de Estados Unidos, ¿no? Paradójicamente. Bueno, entre otras cosas porque ahí tienen un fuerte, ¿no? Un fuerte de la Armada que concentra además al EPIC, el Centro de Fusión de Inteligencia. Bueno, entonces tenemos prevención social, tenemos prevención comunitaria y prevención situacional. Fíjense, aquí no estamos hablando para nada de policía, ¿eh? Para que no nos digan, no, es que esta es una facultad del gobierno central. Espérame, prevención social es de la delegación, prevención comunitaria es de la delegación y prevención situacional es fundamental y arquetípicamente de la alcaldía. Tenemos investigación para la prevención. ¿Qué significa esto? Es un concepto que a mí me gusta mucho. Y fíjense, sin embargo, se había incluido en la reforma, en la Constitución, en la reforma del 2008, en el artículo 21 se facultaba la investigación para la prevención, y ahora con la reforma de Guardia Nacional, de manera muy torpe y de manera muy ignorante, los legisladores de Morena y sus secuaces de la 4T excluyeron el concepto de investigación para la prevención. ¿Qué significa investigación para la prevención? La aplicación de técnicas de investigación especializadas antes de que suceda el delito. ¿Sí? ¿Cómo decir? ¿Cómo es posible investigar un delito antes de que éste suceda? Pues a través de la configuración del riesgo. ¿Sí? Tú tienes atlas criminales. Sabes que si un determinado crucero es propenso o tiene un historial de delitos, pues sabes que ahí vas a poder intervenir con un semáforo o intervenir con una luminaria o con un simple policía, ¿no? Perdón, alguien había levantado la mano. O si gusta, maestro, las preguntas luego las levantan, pero nos las guardan al final y ya continuamos. Ok, como prefieran, ¿eh? Pero, a ver, la investigación para la prevención es más allá. Es la posibilidad, insisto, de aplicar las técnicas de investigación. Una de las técnicas de investigación más importantes. Ahorita les voy a decir cuáles son las 3 técnicas de investigación más importantes. La primera es la intervención de comunicaciones. La segunda es la utilización de testigos colaboradores. Y la tercera es la utilización de agentes encubiertos. Todo lo demás son derivaciones y desdoblamientos y modalidades, ¿sí? Entregas vigiladas, compras controladas, informantes y demás. Bueno, la intervención de comunicaciones se puede realizar en fase preventiva.
es lo que hace mutatis mutandis en los temas de seguridad nacional el antiguo CISEN, hoy Comisión Nacional de Inteligencia. Es decir, antes de que suceda el hecho, antes de que suceda el delito, ¿cómo funciona esto? Tengo inteligencia humana, así se le llama. Tengo informantes, tengo gente en la calle, tengo agentes encubiertos. Esa inteligencia humana me genera información sobre posibles actos de inseguridad. Por eso es que ustedes van a escuchar a todos los especialistas después de lo que pasó con García Harfuch, todos lo que dijeron, bueno, a mí también me entrevistaron, todo lo primero que dijimos todos, esto fue un fallo en la inteligencia. Porque eso ya se debió de, eso existía la manera de poderlo haber prevenido. Así como fue un fallo descomunal de la inteligencia el ataque a las Torres Gemelas, todos estos grandes ataques, todos estos grandes atentados son un fallo de inteligencia. ¿Por qué? Porque ya hay manera de allegarse información. El delito no se cocina de la noche a la mañana, ¿sí? El delito lleva también una forma de planeación, una forma de estrategia, una forma de consecución, de conseguir los medios y demás. Bueno, en cualquiera de esos tramos existe la posibilidad de intervenir. Por eso es tan importante y por eso es tan lamentable que en la Constitución hayan eliminado el concepto de investigación para la prevención. Ahora, yo creo que no porque lo hayan eliminado, pues ahora los operativos en Guardia Nacional se darán cuenta que fue un gran error, pero lo tienen que seguir realizando. Sí, ahora, definitivamente tenemos un impacto de impunidad gravísimo a nivel nacional, que es del 98%. Antes de pasar a ver lo que es prevención social, situacional y demás, vamos a ver en dónde estamos parados como país y como ciudad antes de la pandemia, fíjense. ¿Por qué? Porque este escenario, según varios analistas, va a tender a agudizarse. Digamos que ahorita estamos encapsulados, ¿no? Literal y metafóricamente hablando. Dicen, han disminuido delitos patrimoniales. Pues sí, pues porque la gente en su mayoría no está saliendo, muy poca gente está saliendo. Pero el crimen organizado sigue generando 100 homicidios al día, ¿no? Y ahí vamos a tener que entender otros factores, ¿no? Algunos que nos importan a nosotros como Ciudad de México. Por ejemplo, ¿de dónde vinieron las armas de García Harfuch? Miren, tenemos un instrumento valiosísimo que yo les invito a que conozcan y exploten, que es la llamada encuesta nacional son dos instrumentos, la ENVIPE y la encuesta nacional de seguridad pública urbana. La ENVIPE es de victimización de todo el país y la de seguridad pública es la percepción, fíjense, aquí no estamos hablando de victimización, estamos hablando de percepción en centros urbanos. Y vean ustedes cómo Ciudad de México, en casi todos los géneros delictivos, estamos peor que las grandes ciudades del país. Eso, de entrada, llama la atención, porque rompe la vieja tendencia o la nueva tendencia que ya estaba, como que ya se estaba, digamos, consolidando de que la Ciudad de México era una ciudad relativamente segura. ¿Por qué la Ciudad de México ha sido considerada como una ciudad relativamente segura? Por la seguridad situacional, por la densidad urbana, por el continuo demográfico y porque tenemos 80,000 policías. O sea, esa densidad policíaca no la tiene nadie. Pero esa densidad policíaca se está desperdiciando, ¿sí? No se está aprovechando cabalmente en toda su potencialidad, otra vez, por conducciones políticas erráticas. Para empezar, y vaya que llama la atención, el hecho de que el anterior jefe de la policía esté siendo imputado nada más y nada menos que de crimen organizado y lavado de dinero, ¿no? El antecesor de García Harfuch. Fíjense, ¿no? Para empezar. Y eso tiene que ver con algo que este gobierno, y también hay que decirlo, el gobierno de Peña Nieto y el gobierno actual y el gobierno de Claudia Sheinbaum han desdeñado,
que es uno de los elementos cruciales, centrales, fundamentales de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se llama certificado policial. Certificado policial que no es otra cosa que la realización de baterías y de pruebas para el ingreso y la permanencia en las instituciones de seguridad, en donde lo central es un elemento mal entendido, mal comprendido, que es el famoso, y para algunos mal dado, control de confianza. Si se hubiese hecho un correcto control de confianza al antecesor de García Harfuch, no hubiese entrado como director como secretario de seguridad. ¿Sí? O si quieren luego hablamos de eso, pero para que vean ustedes la complejidad de elementos que esto conlleva. Fíjense, por ejemplo, en marzo, qué tan insegura se sintió, y aquí dividen la ciudad y obviamente todo el país. El promedio del país es 73. En México, en la Ciudad de México tenemos algunos, en el norte, un promedio arriba de mayor inseguridad que incluso que lo que se siente a nivel nacional, incluso a niveles como Culiacán, por ejemplo, o de otras ciudades problemáticas, Laredo, por ejemplo. Fíjense, Laredo, Nuevo Laredo tiene 75, es una de las ciudades más violentas. Reynosa tiene 82. Bueno, Ciudad de México tiene 76 en el norte, y en el oriente tenemos una percepción de inseguridad peor que Reynosa, ¿no? Para que vean que no, o sea, luego hablamos de Reynosa y luego hablamos de otras ciudades con un dejo de superioridad, y en la Ciudad de México pues estamos en estos. Ahora, como les decía yo, mucho de lo que se vive acá se transmina al sur, por eso Tlalpan tiene estos niveles también. En muchas ocasiones vamos a ver que las partes más seguras es la parte sur, es decir, Coyoacán, Benito Juárez y este Manchón, y obviamente el poniente, ¿no? Que también tiene niveles más o menos aceptables, pues porque en el poniente es donde tenemos una seguridad situacional, otra vez valga la expresión, que contiene, ¿no? Y vamos a ver rápidamente por delitos, ¿no? Por ejemplo, inseguridad en cajero automático, ¿no? Promedio nacional 80%. En la Ciudad de México, en todos los 4 puntos cardinales de la Ciudad de México, estamos por encima del promedio nacional de temor a ser asaltados en un cajero automático. En transporte público, promedio nacional 73.5. Pues igualmente, en transporte público, vean, el miedo está a su máxima expresión en casi toda la Ciudad de México, en percepción de inseguridad. Y estas cifras hablan también, tienen un correlato de incidencia victimológica. Inseguridad en los bancos, promedio nacional 67. Y nosotros nos damos un quién vive. O sea, si en realidad se hubiese consolidado las ventajas que nuestra ciudad tiene en materia de continuo urbano y de densidad policial, tendríamos que estar abajo. ¿Esto qué significa? Que ese bono de seguridad, llamémoslo así, que ese bono de seguridad se desperdició y se sigue desperdiciando. Es más, yo no sé si ese bono ya se perdió. Esa sería una de, digamos, de las líneas de investigación ahora que se reanude si es que llegamos algún día a la normalidad post-pandémica. Percepción esto es, insisto, marzo de 2020, ¿no? Yo creo que nadie sabíamos a qué pesadilla íbamos a entrar o a qué situación, yo no le llamo necesariamente pesadilla, pero a qué situación tan compleja con la pandemia, ¿no? Nivel de inseguridad, 66% a nivel nacional, y pues igual, Ciudad de México, en su mayoría, igual o más alta la percepción de perspectiva de inseguridad. Elementos de antisocialidad, escuchó consumo de alcohol en los alrededores de la vivienda. Sabemos que ese es un tema muy delicado y al cual muchas veces soslayamos, ¿no? Y ahora mismo vimos en pandemia que sí afecta de una manera muy importante, sobre todo en los lugares más pobres, en los lugares de mayor hacinamiento. Otra vez,
Fíjense cómo la Ciudad de México nos la pintaron como el paraíso de la seguridad. Y cómo no lo es. Robos y asaltos en alrededores de la vivienda, promedio nacional 60%. Fíjense cómo estamos hablando de crimen del fuero común. Es una de las ventajas de esta encuesta. Si aquí estuviésemos midiendo crimen organizado, quizás veríamos otro tipo de cifras, ¿no? Porque la incidencia de crimen organizado y los delitos y los delitos conexos son distintos a los de la delincuencia común, aunque yo sostengo, y tengo bases para señalarlo, que ya existe hoy en día una relación de sociedad entre crimen organizado, crimen de, digamos, de segundo piso y crimen de fuero común. Ya muchas veces el que roba una combi, el que roba una casa, tiene que pagarle una cuota extorsiva al jefe que domina la plaza, ¿no? Ahora, déjenme decirles una cosa aquí. Las noticias no son nada halagüeñas porque esto se puede poner peor. ¿Sí? Este es, digamos, como que el gran llamado de atención. Si ustedes revisan hoy en día las encuestas sobre preocupación de la gente, la seguridad cayó al segundo o al tercer lugar. En primer lugar está hoy en día la salud o la economía, y la seguridad cayó. Pero en cuanto vaya cayendo la inseguridad por la pandemia, esta relación va a volver a agravarse, ¿no? Vandalismo, que el vandalismo es un elemento muy importante porque manifiesta un fenómeno criminogénico, no necesariamente delictivo, pero sí antisocial. Entonces tenemos que entender que esto es como una diana. En el primer circuito tenemos antisocialidad, criminogénico y delitos, ¿sí? Entonces lo que tenemos que incidir es en la antisocialidad, porque ya incidir en los delitos ya es demasiado tarde. Porque también ahí tenemos algunos vicios, deformidades y subdesarrollos estructurales que si nos da tiempo platicamos de ellos. Sobre vandalismo, igualmente tenemos una percepción de mayor vandalismo de lo que sucede en otras ciudades de nuestro país. Entonces, vean, cómo la Ciudad de México en percepción, en casi todos los rubros y en casi todos los cuadrantes, salvo en algunos casos el sur y el poniente, estamos con una percepción de mucho temor. Venta o consumo de droga. Pensaríamos que no es muy alto, pero es sobresaliente respecto del promedio nacional, incluso de lugares complicados como puede ser Nuevo Laredo, Reynosa, ¿no? Mexicali. Pues fíjense, nos damos un quién vive. Es más, a Mexicali le ganamos, ¿no? A Nogales le ganamos, a Ciudad Juárez le ganamos en consumo de estupefacientes. Disparo de arma de fuego. Se supondría que no tenemos esa problemática y sí, en efecto, el cuadrante sur y poniente no la advierten tanto, pero en el oriente y en el norte ya es una problemática, ¿no? Y eso nos conecta directamente con un fenómeno internacional de trasiego, de tráfico de armas a nuestro país, que también es un tema que debe de atender la jefa de gobierno y que también es un tema que deberían de atender, y digo deberían no como reproche, lo digo como agenda, ¿sí? Los policy makers de la Ciudad de México. Que si el gobierno federal no ha sido capaz de incidir en el tráfico de armas, bueno, pues con permiso gobierno federal, yo sí lo hago. Ahí podemos tomar el ejemplo de que se tomó en Chicago, por ejemplo, o el que tomó el exalcalde Michael Bloomberg en Estados Unidos, en Nueva York. Porque como ustedes saben, tanto a Chicago como a Nueva York les empezó a pegar de una manera dramática la presencia de armas de fuego de todo tipo de calibre y sobre todo las de alto poder. Y Michael Bloomberg se convirtió en un cruzado en contra de las armas de fuego.
como política complementaria en los últimos 10 años, y eso ha permitido que Nueva York siga siendo una ciudad de las más seguras. Nueva York, sin duda, yo creo que debe ser uno de los objetos de estudio de este grupo, porque pasó a ser de una de las ciudades más inseguras de la Unión Americana a una de las más seguras. Y ahorita vamos a ver por qué. Uno de los temas fue armas de fuego. Yo en una ocasión tuve la posibilidad de pedir una cita ya con Michael Bloomberg en la alcaldía de Nueva York, porque mi intención era que generásemos líneas de trabajo conjunto para el combate al tráfico de armas, así como lo realizaron en Nueva York. Y que, perdón, insisto, si la federación no ha podido o no ha querido o no le ha interesado, los policy makers de la Ciudad de México lo tienen que hacer, lo tienen que exigir, porque vean ustedes cómo la gente teme, ¿no? Y cada vez más encontramos en decomisos de armas en Ciudad de México, armas de alto poder. Ya los menores no salen, ¿verdad? Ahora, igualmente tenemos un temor más acentuado en Ciudad de México. Es decir, Ciudad de México de nada sirve que nos hayamos convertido en una especie de ciudad relativamente segura si los menores no pueden desarrollarse así como todos nosotros lo hicimos, saliendo a jugar a las calles, yendo a visitar a los amigos, caminando a las 8 de la noche en la calle sin ningún problema. Eso ya está prohibido, ¿no? Ya no solamente decimos a las 8 de la noche, a las 3 de la tarde, a cualquier hora, ¿no? O sea, Ciudad de México se está convirtiendo en un enclave muy complejo. Estamos, insisto, perdiendo nuestro bono de seguridad, que fue un bono que no se consolidó. No se corrigieron los defectos institucionales, no se dio mantenimiento a la confiabilidad institucional. Y estas últimas gráficas también son muy interesantes. Confianza en Guardia Nacional. Fíjense, confianza en Guardia Nacional, es decir, el ejército metido de policía. A nivel nacional, 54%. En la Ciudad de México le tenemos más confianza, ¿no? En cualquier cuadrante le tenemos más confianza a la Guardia Nacional que lo que se le tiene en el resto del país. Confianza a la Policía Estatal. 48% promedio nacional. Fíjense, Policía de Mérida, 77%. Policía de Escobedo, Nuevo León, 75%. Santa Catarina, 74%. Y las que menos confianza tienen, 19%. Tijuana. Puebla, 30%. Y alguna otra ciudad. No debe ser Magdalena Contreras porque no está visto así, o sí está visto así, sí es Magdalena Contreras. En Magdalena Contreras le tiene una enorme desconfianza a la policía estatal, ¿no? Por lo general está por debajo de la confianza que tenemos. Ahora, para ir redondeando y ver viendo en dónde tenemos nuestras áreas de oportunidad y algunas líneas de acción, líneas de discusión, líneas de aportación, que es justamente en los ámbitos de prevención que podemos trabajar. Desde luego hay mucho que reformar en materia de justicia penal. Quiero dejar a salvo esta parte porque, pues yo siendo, digamos, habiendo sido su procurador y dedicándome a la justicia penal, pues podríamos hablar que les gusta 100 horas del tema, ¿no? Pero nada más diré lo siguiente a propósito de eso. Tenemos ahorita una policía de investigación que sigue siendo, hagan de cuenta, como la vesícula biliar del hígado, del MP. Estamos condenados al fracaso en materia de investigación de los delitos. Así se los digo sin mayor énfasis diplomático. Si necesitamos, si queremos, si lo que buscamos es en efecto un sistema que funcione, un sistema de justicia que funcione, tenemos que romper esa vinculación, porque fíjense, dice la Constitución en el artículo 21 constitucional, tiene facultad de investigación de los delitos el Ministerio Público y la policía. La policía sometiéndose a los designios del MP. Anteriormente de la reforma del 2008 decía el 21 constitucional,
la policía será auxiliar del Ministerio Público en la investigación de los delitos. En los hechos, ¿a qué se ha traducido que sea auxiliar o qué se tradujo que sea auxiliar? Que la policía de investigación hace investigación por oficio. Sírvase recabar, y ya que recaba, sírvase regresar. Eran los que cumplimentaban los mandamientos judiciales, eran, perdón, lo voy a decir, se ha dicho siempre, y no soy el único, ni el primero, ni seré el último, eran mensajeros con charola y con arma, cuando la policía era considerada auxiliar. Cuando el Ministerio Público no tiene ni función, ni deontología, ni teleología investigadora. El Ministerio Público es un rector jurídico de la investigación, nada más. ¿Qué pasa hoy? Que sigue siendo auxiliar. Esa es, digamos, la mala noticia que yo tengo para hoy, para ustedes. Tanto a nivel federal como a nivel local, la policía no ha cumplido su rol constitucional de investigación de los delitos porque el MP sigue sometiendo institucional y política y presupuestariamente a las policías. Ahora el MP es autónomo, ¿no? Entonces, primer paso, nada más en el tramo de justicia es lo único que voy a decir ahorita. Necesitamos que la policía deje de ser auxiliar. Háganle como quieran. Propongan una reforma constitucional, propongan una reforma a la Constitución de la Ciudad de México, propongan una reforma a la ley orgánica, propongan lo que quieran. Pero que el objetivo sea, tanto a nivel federal como a nivel local, que deje de ser auxiliar y que la policía se convierta en una investigadora autónoma. Y que el MP sea el rector jurídico, no el rector estratégico, ¿sí? No el rector operacional. Entonces, vamos al sector previo, el de la prevención. Prevención social. Les recomiendo mucho a Irving Baller, que es canadiense, que ha estado en México. A mí me ha tocado participar en presentaciones de sus libros en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y vean ustedes la incidencia, ¿no? Programas exitosos en atender a la infancia desde casi desde el vientre, fíjense, desde el embarazo, ¿no? En embarazos de alto riesgo, escuelas y comunidades, en donde se calibran los factores de riesgo. Determinada familiar tiene un riesgo de disolución o de violencia intrafamiliar, alcohol o otro tipo de estupefacientes, falta de oportunidades y deserción. Y todos estos riesgos, señores, los riesgos son para mitigarlos, ¿no? Pónganselo ustedes como mantra. Los riesgos son para mitigarlos, no son para fingir que no existen o para eludirlos con pensamiento mágico, que es lo que hizo el gobierno federal frente a la pandemia. No hizo ningún mitigante. Se hizo de cuenta que no existían. Y obviamente todo pasa por un correlato presupuestal, ¿sí? Y vean ustedes el índice de abatimiento de indicadores. La solución respecto a la incidencia delictiva, ¿no? En la infancia temprana, en la infancia tardía, en familia y incluso en resolución de conflictos en la escuela, ¿no? Con indicadores de altísimo impacto. La prevención comunitaria, que son los cambios en las condiciones de vida de los vecindarios que sufren privaciones y bajos niveles. Aquí tenemos un elemento contextual muy importante que es en el cual yo amarro con lo que les comentaba hace un ratito de Nueva York. Ya con esto termino, si les parece, y vamos a una discusión, que es esto de la prevención situacional. Fíjense, Nueva York se basa en dos paradigmas, el paradigma de broken windows y el paradigma de tolerancia cero. Yo voy a hablar ahorita de broken windows y tolerancia cero. Luego lo abordamos. Pero broken windows es una cosa muy, muy interesante y que me parece que luego estigmatizamos, ¿no? Como cuando vino Rudolph Giuliani a la Ciudad de México, se estigmatizó políticamente y no se permitió que hiciera su chamba y después Marcelo Ebrard tuvo que salirse de la policía por lo de Tláhuac, etc. Pero Broken Windows es mucho más antiguo que Giuliani. Broken Windows parte de estudios sociológicos en la década de los 60. Un experimento.
un maestro pone un coche último modelo con una ventana rota, estamos hablando de 1969, en el Bronx. Ustedes saben, uno de los barrios, imagínense, en 1969, cuando Nueva York estaba enfilándose a ser una de las ciudades más inseguras, ¿no? Quizás su tope fue en los años 70, fines de los 70, principios de los 80, que ahí también hubo incidencia de crimen organizado. Hagan de cuenta que fue una copia, Nueva York fue una copia de lo que pasó en Palermo en los 80, también por los italianos. Pero bueno, a propósito de delincuencia común, puso este coche último modelo con una ventana rota en el Bronx. Dijo, vamos a ver qué pasa. Era un experimento social, ¿ok? Experimento social. ¿Qué pasa con este coche nuevo, con su radio de aquella época, sus vestiduras de aquella época? Se le rompe la ventana y lo dejan ahí y alguien está observando, tomando nota. Pero ese mismo coche lo ponen en un suburbio millonario de los más ricos de California. Fíjense, Nueva York, California. Uno de los barrios más violentos y pobres, que es el Bronx, y uno de los barrios más pues digamos, residenciales, ¿no? de California. Y pusieron un carro idéntico con la misma ventana rota. Y el experimento social consistía a ver qué pasaba con ese carro, con esos dos carros. Dejaron que la gente hiciera lo suyo y el resultado pues, fue muy interesante. Desde luego el carro de Bronx lo vandalizaron. Le robaron, como decíamos antes, ¿no? Hasta los ceniceros. ¿Qué creen ustedes que pasó con el carro en el suburbio millonario de California? Pasó lo mismo. Lo vandalizaron. Igual se robaron los tapones, todo el radio, las vestiduras, los emblemas, todo. Y de aquí sacan el concepto de la contextualidad, ¿sí? De que el ser humano es un ser, es una criatura contextual. Una ventana rota te invita al desorden. Y todos ustedes lo han hecho. Un día sí u otro también. Para meternos en sentido contrario cuando una vialidad es de un solo sentido. Y vemos que todos lo hacen. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues ahí vamos. Eso habla de nuestra antropología social, ¿sí? En donde la norma no es suficiente. Se necesitan mecanismos que pongan, que reorienten o que ordenen o que, permítanme ustedes la expresión, que reseten el contexto, que fue lo que se hizo en Nueva York. Justo, eso lo entendió Giuliani. ¿Cuál era en Nueva York de los 80s el símbolo de la inseguridad y la violencia y el desorden? El metro de Nueva York. No sé si ustedes han visto fotos o películas del metro de Nueva York los años 70. No tenía 1 centímetro cuadrado sin grafitear. Ahorita ustedes díganme cómo está el metro de Nueva York, que es uno de los metros más limpios, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue meter broken windows en infracciones administrativas, en el metro. Cualquier persona que hiciera un rayón, lo multaban y le aplicaban la multa, pasara lo que pasara. Para quienes no se acuerdan de esto o no lo vivieron, vean la película Los Guerreros. Y van a ver ustedes una ciudad de Nueva York que no existe, claro, todavía tiene algunos enclaves de violencia en la periferia, pero Nueva York es la ciudad, hoy por hoy, si no la más segura, de las más seguras de la Unión Americana, gracias a la aplicación de este tipo de premisas, que yo creo que en nuestra ciudad, pues mucho se favorecería de experimentos y de liderazgos locales, regionales o barriales que pudieran hacer estas intervenciones, ¿sí? Esto se tiene que conectar con una política comprensiva, una política criminal de primer piso de parte de las autoridades de la Ciudad de México, incluso las autoridades federales, en donde se combina prevención situacional, prevención comunitaria, prevención social, con investigación, ahora sí, con la parte, con el módulo policíaco. Como ustedes pueden ver, en todos los tramos hay mucho que hacer. Y yo les felicito y les agradezco
que tengan la intención, el ímpetu y las ganas de hacer propuestas, porque la gente allá afuera está ávida que el Partido de Acción Nacional salga con propuestas y con vigor a tratar de arreglar lo que ahorita es un desorden y, como ya vimos en las encuestas, un escenario muy preocupante. Gracias, Eric. Gracias, Gerardo. Gracias, Alex. Gracias, maestro Lara. Sin duda, la seguridad pública debe estar en la agenda de gobierno. Más aún que a través de la participación ciudadana, como bien menciona el maestro Lara, a través de la participación ciudadana y las organizaciones de la sociedad civil, se integre a la agenda pública. Tener una seguridad pública con resultados y con ello la confianza de los ciudadanos de la Ciudad de México. Es por eso que el Colegio de Política Pública en PAN Ciudad de México está al frente con propuestas ciudadanas en materia de seguridad pública y dar resultados y tener una ciudad segura para todos. Bien lo ha explicado el maestro Lara. Tendremos solo una ronda, por cuestiones de tiempo, solo una ronda de 5 preguntas. Sin embargo, de existir más preguntas al respecto, les pedimos que nos los hagan llegar al correo de la Secretaría de Estudios y con mucho gusto estaremos dando respuestas a sus dudas y comentarios. Les pedimos también que al hacer su pregunta puedan conectar su video, esto por motivos de seguridad. Bueno, le damos la palabra a Jorge Portales Betancourt para que pueda hacer la pregunta correspondiente. Gracias. Jorge, adelante. Tocayo. Gracias, buenas tardes. Tocayo, un gusto verte. Siempre muy bueno escucharte. Situación crítica, y no nos mentiste. Veo un círculo vicioso muy amplio. Se legalizan drogas y la fase de cultura es muy importante. Hablabas de Estados Unidos y es cierto. Allá te detienen, tus manos al volante y esperas a que te indiquen. Aquí no funciona. ¿Qué política podemos entonces hacer que involucre esa parte de la seguridad, del respeto y del cumplimiento de las leyes, pero ver la parte de la seguridad que se aplique? Decías lo de García Harfuch. Ese día ya tenían detenidos, el día siguiente también. Pero ¿cuántos crímenes hay con las carpetas ahí pendientes de que las abran y las lean? Que ni siquiera se investigan. Nos falta mucho por hacer ahí. Gracias, Tocayo. Saludos. Gracias, Tocayo. Ok. Bueno, es que me parece que todo esto es una especie como de círculo vicioso. Miren, uno de los, desde la opinión propia y de muchos otros colegas, el gran problema o uno de los grandes factores criminógenos es la impunidad. Yo diría que es el más importante. ¿Por qué razón? Porque la impunidad es la invitación al delincuente a seguir quebrantando la norma. Si no hay consecuencias, y miren, y esto no lo dijo un abogado, ni lo dijo un policía, ni lo dijo nadie del ámbito de seguridad, lo dijo un ganador del Premio Nobel de Economía, que es Gary Becker, ¿no? En tanto el delincuente perciba que su conducta es impune, va a seguir delinquiendo. Y por eso es tan importante el tema del tramo de justicia penal, al cual yo me rehusé profundizar. Pero ahí está la respuesta. A ver, ¿por qué no nos dicen en el Estado de México, en Ciudad de México, donde sea, quiénes son los líderes de los grupos de asaltacombis? ¿Y por qué no encaran la justicia? ¿Y por qué no son sometidos a juicios públicos con pruebas robustas obtenidas a través de mecanismos de inteligencia, de intervención de comunicaciones, es decir, todo el paquete, ¿no? ¿Qué es todo el paquete? Juicios con pruebas suficientes, con decomisos, con intervención de comunicaciones y demás. Porque debe haber, los jefes de los asaltacombis, o quienes los solapan, o quienes les ayudan, o quienes les posibilitan la impunidad. Entonces, el problema de impunidad me parece que es uno de los puntos donde se tiene que poner
los acentos, y la impunidad también pues pasa por distintas fases de los distintos tramos que estamos observando, ¿no? Y bueno, desde luego el mirar ejemplos exitosos de otros lugares creo que no nos hace daño. Lo que sí es dañino es pensar que nosotros no tenemos que tomar o que asumir nuestras propias responsabilidades y aplicar mejores prácticas. Ya les he comentado que México, tanto a nivel federal como a nivel estatal, ha tenido éxito, pero estos éxitos luego se convierten en cuestiones momentáneas, ¿no? Ahora tenemos una circunstancia muy retadora, que es la presencia del crimen organizado. Dicen las autoridades, ya no hay crimen organizado. Bueno, esto se le criticó a Mancera, ¿no? Esa negación, porque obviamente que el crimen organizado en Ciudad de México no se va a desempeñar como se manifiesta abiertamente en Badiraguato. Es otra su forma de comportarse, pero al final del día son grupos criminales. Y me parece que sí es necesario pues apretar las distintas correas de transmisión. Y me parece que aquí también es muy importante, yo no diría fundamental, el último apartado, o mejor dicho, el apartado que correspondería a cada uno de estos tramos, que tiene que ver con el Poder Legislativo, que tiene que ver con los concejales, que es el de la rendición de cuentas. ¿Se escucha? Ya escuché. Perfecto. Gracias, maestro Lara. Le damos la palabra a Rebeca Quiroz para que pueda hacer la siguiente pregunta, por favor. Si se encuentra. ¿No? Bueno, le cedemos la palabra a Jorge Palacios para que pueda realizar su pregunta. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Tocayo, un gusto saludarte y felicitarte por tu presentación. En todos estos tramos o eslabones tan amplios que conforman la seguridad pública, ¿en cuál de ellos se ha segmentado o fracturado el sistema de procuración de justicia, lo que ha ocasionado un alto porcentaje de impunidad del 98%, como bien lo decías, y que ha motivado que los ciudadanos empiecen a tomar la ley en sus manos, caso de la Combi y muchos otros más? ¿Será la nula participación ciudadana, el miedo a denunciar, policías corruptos, ministerios públicos a modo y jueces por igual? ¿En qué tramo estamos perdidos? Muchas gracias y un gusto saludarte. Muchas gracias, querido doctor. También es un gusto enorme para mí el saludarte desde esta vía. Compañero también de muchísimas batallas. Pues tu pregunta es muy importante, muy pertinente y hace énfasis justo en donde hay muchas oportunidades de incidencia, que es en el entender que los tramos no son tramos estancados. Y muchas veces vemos que hace falta de diálogo entre los responsables de cada uno de estos tramos. Por ejemplo, el tramo de la inteligencia preventiva no puede desvincularse del tramo de la inteligencia del Ministerio Público o de la inteligencia de la Policía de Investigación, ¿sí? Bueno, déjame ir a más. El tramo de la inteligencia preventiva a nivel local lo tenemos totalmente abandonado. No tenemos inteligencia preventiva. O sea, no tenemos forma de explotar no solamente atlas de delincuencia, sino patrones de criminalidad, patrones de inseguridad, patrones criminógenos por región, por cuadrante, por como tú quieras. Y desde luego que esa información tendría que formar parte de una especie de cerebro, de cerebelo, de análisis que alimente también a la policía de investigación. Yo por eso decía, ahorita tenemos a la policía de investigación sometida al Ministerio Público y el Ministerio Público
muchas ocasiones lo que tiene son prácticas monopólicas y las prácticas monopólicas son más bien generadoras de corrupción. Al Ministerio Público le urge una reingeniería, al Ministerio Constitucional incluso. Al Ministerio Público hay que limitarle sus ámbitos de discrecionalidad, porque ahí es donde se generan muchos ámbitos de corrupción. Número uno, o muchas prácticas corruptas. Número dos, Tocayo, la verdad es que si tú me dirías cuál sería el cambio paradigmático, el cambio de Pareto, incluso paretiano, pues yo diría hay que desvincular funcionalmente, no digo ni siquiera que institucionalmente, pero sí funcionalmente a la policía de investigación, generarle los incentivos correctos, generarle los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y ponerla al mismo nivel institucional del Ministerio Público. Así funciona en todo el mundo. No sé por qué en México no lo hemos hecho. Quizá porque sea una pérdida de negocios. Cada vez que tú le quitas oportunidad de negocio al Ministerio Público, alguien reacciona. Porque desafortunadamente, hay que decirlo, aquí hay miles de millones de pesos en corrupción en juego. Y ese es un tema que también el PAN y sus investigadores y sus think tanks tienen que entender cómo entrarle a esa problemática. Gracias, maestro Lara. La siguiente pregunta, por favor, la puede formular Martín Reyes Favela. Si le damos micrófono, por favor. Sí, buenas tardes, maestro Jorge Lara, excelente ponencia. Gracias. A mí me parece que aquí la ventana rota es la propia autoridad, cuya impunidad es el cáncer. Toda esta información que nos ha comentado me parece muy relevante. Debería alimentar positivamente a las autoridades y no a los delincuentes que la usan precisamente para hacernos daño. Es muy pertinente lo del Ministerio Público. Cada que estoy litigando algún asunto, irónicamente al día de hoy tengo más despojos y es en la zona de Tlalpan, donde en este momento tuve la necesidad de demandar en la demanda para defender a mi cliente al propio Ministerio Público, Fiscalía Desconcentrada de Tlalpan, al notario público número 50 y a la constructora. Es increíble la corrupción que se tiene en relación a los despojos y propiedades, y las amenazas son bárbaras. Me parece que este detalle de tener la intervención de comunicaciones y agentes de investigación encubiertos sería una medida bastante pertinente. Muy amable, gracias. Gracias. Bueno, pues simplemente confirmar lo que estábamos comentando, quitarle arbitrios inexplicables que todavía tiene el Ministerio Público, que no tienen otros fiscales en ninguna parte del mundo. Y si le vamos a dar capacidades aumentadas a las policías de investigación, tenemos que incrementar los controles democráticos, que sirven justo para eso, para acabar con la corrupción. Desafortunadamente, en este gobierno a nivel federal como a nivel local, estamos viendo que lo que menos se está fomentando son los controles democráticos, y yo creo que esa es otra línea de trabajo. Cómo incrementar los controles democráticos en el campo de seguridad y justicia de nuestra ciudad y de nuestro país. Gracias, maestro. ¿Le pueden dar micrófono para formular su pregunta a Rubén Alberto, por favor? Listo. Hola, gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Un saludo, secretario Eric. Y maestro Jorge, gracias por su presentación. Yo tengo ahí una duda muy en concreto. Desde el punto de vista de la investigación y de la prevención del delito, ¿qué relevancia adquiere la implementación de políticas públicas que van de la mano para las estrategias que buscan prevenir, controlar e investigar todos los actos de criminalidad? Es decir, ¿cuál es la relevancia práctica que tiene la política criminal en materia de seguridad pública, tanto nacional como transnacional, para el combate en la incidencia delictiva? Sería todo. Muchas gracias. Bueno, Rubén, pues desde luego tiene una enorme relevancia, tanto se abatan los niveles de impunidad. Imagínense que en el último año se cometieron a nivel nacional 33 millones de delitos, de los cuales quedan impunes el 98%. Ahora, aquí hay una pregunta que yo creo que esa es la principal pregunta de toda política criminal. ¿Vamos a perseguir los 33 millones de delitos? Es imposible.
Entonces, la primera pregunta que tiende a contestar un buen esquema de política criminal es ¿cuáles delitos sí vamos a perseguir de esos 33 millones? Se tiene que hacer una prelación, se tiene que hacer tiene que haber prioridades. Y uno de los instrumentos fundamentales en la priorización de la política criminal se llama plan de persecución penal. Y ese plan de persecución penal tiene que ser convalidado democráticamente. Yo no conozco todavía que la Fiscalía de la Ciudad de México ya haya emitido su plan de persecución penal, pero ya lo emitió la Fiscalía General y no tiene pies ni cabezas. No es un verdadero plan de persecución penal que ayude al Estado mexicano a la consolidación y la consecución de una política criminal verdadera. Ahora, si ustedes me dicen qué es el plan de persecución penal, pues en el centro tiene un elemento de gran discrecionalidad, lo cual significa otra vez el reforzamiento de la responsabilidad de las autoridades. Es lo que llamamos criterio de oportunidad. Quizá la expresión se hizo famosa a partir del caso Lozoya, pero hay una acepción más general que no es el hecho de como dicen por ahí, de echar de cabeza a alguien, ¿no? Sino es precisamente el priorizar los delitos. ¿Y cuáles delitos tenemos que entender que se tienen que perseguir? Pues a las cabezas. En cualquier parte del mundo, los primeros pasos para enfrentar la inseguridad, la violencia y el crimen y abatir la impunidad, y otra vez regreso a Nueva York y otra vez regreso a Colombia y otra vez regreso a Italia y a muchos otros lugares, es que el control se hace a través de las cabezas de los grupos criminales. Y por eso es tan importante y por eso es tan dinámico el circuito de la seguridad, que tiene que ver con información y con la cooperación, aunque a mí la palabra cooperación me genera mucha desconfianza, mejor dicho, por los niveles, las formas de organización del trabajo entre Fiscalía General y Fiscalías de los Estados. Hay una Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que se supone que es para eso, ¿verdad? Para compartir información. Pero miren ustedes, muchas veces el problema se da en que hay una enorme desconfianza, no solamente entre procuradurías, sino al interior de las procuradurías. Hay desconfianza entre los propios agentes del Ministerio Público, entre ellos mismos. Entonces, el problema es arduo, es complejo, pero pues literalmente nos da la vida en su solución. Y tu pregunta, Rubén, es desde luego que es fundamental, porque por ahí incide en el abatimiento de la impunidad. ¿Cuál es la impunidad que queremos abatir? La impunidad que mayor daño nos hace, lo que comúnmente se denominan delitos de alto impacto. Y que muchas veces esos delitos de alto impacto son conexos de delitos de corrupción. Por eso es tan importante también la prevención y el combate a la corrupción. Gracias, maestro Lara. La siguiente pregunta viene de parte de Héctor Castañeda. Por favor, si le da el micrófono. Héctor, ¿te encuentras? Bueno, ¿se le pueden dar, por favor, micrófono a Rebeca Quiroz para que haga su pregunta? Héctor. Adelante, Héctor, por favor, haz tu pregunta. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas felicidades, Jorge, por tu ponencia, muy interesante. Desafortunadamente no llegué a tiempo, pero sí escuché pues los últimos datos que diste en Nueva York y algunos temas de política criminal muy, muy interesantes. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede, para el caso del PAN en particular, deslindar esos casos como la Chapodiputada o García Luna, que a lo mejor son objeto de alguna persecución política o a lo mejor no, pero ¿cómo deslindar eso de los otros panistas, como en tu caso, que te has dedicado desde la academia y los medios de comunicación, pues a dar un enfoque pues doctrinario
limpio y enfocado a la mejora de, pues, al bien común, ¿no? Como buen panista. Gracias. Yo plantearía, Héctor, tu pregunta en dos tiempos, el tiempo pasado y el tiempo futuro, ¿no? El tiempo pasado me parece que hay que buscar ciertamente que se esclarezcan los hechos, las imputaciones hasta las últimas consecuencias y que se entienda que los mecanismos de justicia no son mecanismos ni de guillotina, ni de pena de muerte, ni simple y sencillamente de enfrentamiento de responsabilidades de todos quienes hayan cabalmente asumido una actitud contraria a derecho. Yo creo que el PAN no puede menos que exigir un debido proceso a todos los que tengan algún tipo de imputación con las herramientas que da la ley, que hoy por hoy me parece que son herramientas que en la letra de la ley son muy, muy, muy correctas. Pero yo también quisiera hacer una reflexión hacia el futuro. El PAN tiene todavía, en la opinión pública, todavía tiene que remontar, como tú bien dices, algunos episodios de su pasado remoto y de su pasado no tan remoto, ¿no? En el sentido de aquellos escándalos que justa o injustamente se nos endilgan, pues ya quitárnoslo, pero con una mirada de futuro. ¿Y a qué voy con la mirada de futuro? Miren ustedes, a propósito del tema de corrupción que comentamos hace un minuto. Hoy por hoy, todas las empresas del país, y por no decir las empresas de los países, digamos, de los países desarrollados, ya están en el aro del control corporativo. Es decir, ya hay un sistema, algunos lo han escuchado, que es el sistema de compliance. ¿Qué es el compliance? Pues nada, es otra cosa más que el cumplimiento reforzado de la normatividad que le corresponde. Si tú tienes una línea de autobuses, tú debes de ser consciente de que la línea de autobuses que es de tu propiedad puede ser utilizada por la delincuencia para transportar ilegales, para transportar droga, para transportar mercancías prohibidas y demás. El compliance te va a llevar de la mano a que tú cumplas con la ley, evites esos riesgos, otra vez, vean cómo uso yo mucho el concepto de riesgo, y no tengas problema. Bueno, como partido político, creo yo, y lo puse en algún tuit por ahí, ya nos llegó la hora del compliance de partido político. ¿Sí? No solamente cumplir con las reglas electorales, con las reglas del INE, con las reglas de la LEGIPE, con las reglas incluso constitucionales. Yo creo que tenemos que hacer y dar cuenta públicamente de un compromiso con un compliance que garantice, y perdón que lo subraye, que tenemos los mejores candidatos, los mejores procesos, las mejores formas de desahogar nuestra vida interna. No quiero hablar yo de certificación, pero hagan de cuenta, ¿sí? Que los candidatos que podamos impulsar tengan este mínimo de seguridades. A ver, si lo hacen los bancos, si lo hacen las grandes corporaciones, si lo hacen en otras instancias, ¿por qué no habríamos de hacerlo nosotros? ¿No? Eso es para ver al futuro y para poder recuperar la confianza de la gente. Le prendemos el micrófono a Alexis, por favor. ¿Se escucha? Perfecto. Muchas gracias, maestro Lara. Sin duda es un tema muy significativo para la Ciudad de México, para los ciudadanos y también para, a nivel nacional, el tema de la seguridad pública. Si tienen alguna duda adicional, una pregunta más que puedan otorgar, por favor les pedimos que lo puedan enviar al correo electrónico de la Secretaría de Estudios y con todo gusto les estaremos respondiendo a sus dudas y comentarios. Le voy a dar la palabra al secretario Eric Caballero para unas últimas palabras. De mi parte, agradecer al maestro Jorge Lara por esta sesión extraordinaria que nos ha brindado en una materia de gran importancia para la Ciudad de México. Les agradezco a todos. Secretario Eric, adelante.
Muchas gracias, mi querido Alexis. Pues solamente para ya de forma muy breve agradecerle al maestro Jorge Lara por su ponencia, por enseñarnos de estos temas, que seguramente habrá muchas personas interesadas para generar soluciones, pero justo la intención del laboratorio es que, a diferencia de nuestra competencia política, pues aquí lo hacemos con expertos que nos enseñan el camino para hacerlo de forma técnica, hacerlo de forma inteligente. Entonces, agradecerle mucho, maestro Jorge Alberto Lara, por su ponencia. Alexis, muchísimas gracias. Agradecerle al director Gerardo Ángeles y recordarles que el siguiente miércoles, como es 16, no vamos a tener sesión de laboratorio de ideas. Entonces, para que mañana 15 celebren sin limitaciones, nos vemos entonces, por favor, el siguiente lunes, de nuevo a las 6 de la tarde. Y cualquier cosa que damos órdenes. Cuídense mucho, por favor, quédense en casa los que pueden y nos vemos el siguiente lunes. Hasta pronto. Hasta pronto. Luego.